La justicia condenó a 4 militantes del Partido Comunista que el 16 de abril pasado estaban pintando un muro en la Ciudad Vieja en homenaje a 8 obreros asesinados en 1972. La red de abogados por los derechos humanos criticó duramente esta decisión, ya que entiende que se atenta contra la libertad de expresión. ¿Qué implica este fallo? ¿Qué repercusiones puede tener? ¿Se puede comparar con algo de lo que ocurrió en el pasado reciente en Uruguay? De todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. ¿Tiene audio eso o soy yo? El asesinato de 8 obreros comunistas en el Paso Molino es un asesinato que se comete previo al golpe de Estado y que todavía al día de hoy sigue impune, cometido por fuerzas del Estado. Y nosotros esa misma noche, 50 años después, decidimos pintar un mensaje en un muro donde siempre pintamos. Y bueno, cuando estábamos en medio de la pintada, cayó primero un patrullero, después un segundo patrullero que nos pidió los datos, nos dijo que iban a ingresar la novedad. En principio todo bien, nosotros seguimos pintando y al otro día nos llegó la citación para ir al juzgado de primer turno en el marco de la ley de falta. Ok, cuando llega el patrullero, ¿no? ¿Qué es lo que les dice? Nos pregunta primero qué estábamos haciendo, por qué estábamos pintando, le comentamos por qué estábamos pintando, somos militantes del barrio, ahí de Ciudad Vieja, y en principio se quedan ahí como dudando, consultando, sin saber bien qué se podía hacer y qué no. ¿Llegan a partir de una denuncia? ¿Eso lo saben ustedes? Nos dijeron que no, que llegaban por cuestión de ellos, que habían visto que estábamos pintando y que quisieron venir a preguntar. Cuando informan a comisaría qué muro era que estábamos pintando, en qué zona estábamos pintando, fue donde deciden después tomarnos los datos y ahí sí ingresa la novedad. Y este tema que habíamos tratado en abril de este año, como ven, sigue generando repercusiones y es por eso que vamos a analizar qué fue lo que ocurrió hoy con 2 invitadas. En primera instancia, ese día también nos acompañaba la abogada Valeria España, abogada, docente y también integra la red de abogados por los derechos humanos. Valeria, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y también nos acompaña Lucía Ubay, que es una de las militantes también imputadas por este caso. ¿Cómo andas, Lucía? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia, Valeria, ¿qué reflexión te genera esta decisión que tomó la justicia? Bueno, sin duda es un precedente muy preocupante, sobre todo porque lo que vemos es que el uso del derecho penal tiene que ser lo que se llama la última ratio, ¿no? El último horizonte, y por lo tanto una sociedad determina, bueno, cuáles son las acciones que merecen o ameritan un reproche penal. Y acá lo que vemos es que 4 personas, militantes sociales y políticos, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, a la protesta, al ejercicio de la memoria histórica, son condenados penalmente por la falta de vandalismo y por lo tanto, bueno, lo que vemos es que evidentemente se usa de una manera inadecuada, que contraviene todas las obligaciones que Uruguay ha contraído en materia de derechos humanos, precisamente porque se entiende que tanto la libertad de expresión como el derecho a la protesta son derechos fundamentales, básicos en una sociedad democrática, y por lo tanto este es un antecedente que no solamente afecta concretamente y personalmente la vida de estas 4 personas, sino que además afecta, yo creo que a la sociedad en su conjunto, en la medida en la que visibiliza la discrecionalidad con la que el Estado interpreta una figura penal que además no es solamente la aplicación de esta norma, sino que además lo que vemos es que, en definitiva, hay una interpretación y una descontextualización de lo que ocurrió ahí que hace que, bueno, también desde el punto de vista de este reproche penal se desconozca el alma de los hechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creemos que bueno, tiene que preocupar. Hay una instancia de apelación, pero creo que esto también a su vez visibiliza un contexto que estamos atravesando como sociedad, en la cual también existe una política criminal que ejerce particularmente, lo vemos, las autoridades de educación, y en este caso lo que vemos es que algo que coincide con esta política de muros blancos, que en realidad habla de un disciplinamiento de la libertad de expresión de la sociedad,
vemos también que bueno, coincide con que es una oficina de primaria donde ocurrió esto y donde obviamente hay una mirada sesgada que descontextualiza y que nos obliga obviamente a plantear que en este caso, por los hechos que se imputan de alguna forma la falta de vandalismo, de alguna forma no se concreta, no hay un deterioro de un inmueble, no se afecta digamos, este bien público. Justamente, ¿no? Porque estamos hablando de un local, ¿no? de la educación en ese sentido. La justicia toma la figura de vandalismo para terminar condenando a los 4 militantes. ¿Pensás que no encaja esta figura en esto que ocurrió? No, porque en definitiva no hubo de vuelta, ¿no? Cuando se ve el fallo no hay una fundamentación adecuada que muestre precisamente la tipicidad. Esto quiere decir que efectivamente se reúnan con las características de este tipo penal de vandalismo. Y lo que vemos además es que bueno, estamos hablando de una falta que no se concreta, que no se concreta el deterioro, que habla precisamente esta figura. Y bueno, y evidentemente eso también, lo que vemos es que se condena, se hace el reproche penal por empuñar un pincel, ¿no? Por hacer este ejercicio de memoria histórica, que además es importante mencionar que no es que se hizo caprichosamente una pintada para afectar un inmueble, sino que era parte de un proceso también que creo que merecemos como sociedad, que es no olvidar lo que ocurre en contextos autoritarios, en contextos donde se reprimen libertades y donde, lo decíamos en nuestro comunicado, peligrosamente los peligros del pasado dialogan con estos peligros del presente que estamos viendo con este tipo de sentencias que de alguna forma reprobamos absolutamente. ¿A qué te referís concretamente eso con los peligros del pasado, con los de ahora? Bueno, en realidad es que un grupo de 8 militantes comunistas fueron asesinados en 1972, como vos mencionabas, en Paso Molino, y ese era el ejercicio de memoria histórica que estaban haciendo las y los compañeros. Y en ese sentido, cuando se realiza esta pintada, recordando precisamente lo que ocurrió, vidas arrancadas por esto que mencionaba, por prácticas que incluso hoy estamos atravesando un contexto donde hay un interés, una intencionalidad de reapropiación política del pasado, vemos que el ejercicio de memoria histórica es más necesario que nunca, ¿no? Las sociedades tienen que recordar hechos que nos afectaron, que afectaron nuestra democracia, y precisamente cualquier contexto como esta sentencia, que van en contra de la libertad de expresión, que afectan de alguna forma profundamente la libertad de protesta social, efectivamente estos poderes disciplinadores de alguna forma visibilizan una característica de autoritarismo muy distinta obviamente a los hechos que ocurrieron previos al golpe y durante el golpe, pero vemos que es un contexto que de alguna manera no es lo que esperamos en un contexto democrático y constitucional como en el que supuestamente estamos. Lucía, bueno, sos una de las condenadas. ¿Militante desde hace cuánto? Y desde que tenía 17 años. Primero en la UJC y después en el partido. Bastante, tengo 35. Bueno, bien. En el T Disparador escuchábamos lo que decía Gerardo, que en su momento también nos visitó, él daba su punto de vista de lo que ocurrió, pero te quiero llevar precisamente a ese 16 de abril de este año. Contanos cómo fue. Primero, cómo fue la coordinación, cómo coordinaron entre ustedes para ir a pintar ese muro, qué fue lo que ocurrió en la previa, por ejemplo. Es una pintada que se hace todos los años. En general, siempre hay alguna actividad de memoria histórica en vísperas de la fecha del asesinato. Y en realidad nosotros lo que hicimos fue con los camaradas que vivimos en la misma zona, que somos todos una misma agrupación, salimos a pintar, habíamos conseguido la pintura unos días antes, y fuimos al muro que siempre vamos, o sea, tanto como parte de la actividad partidaria, pero también del Frente Amplio, o no sé, hemos pintado ese muro también, no sé, con los jóvenes del Frente Amplio por el 8M, y ese muro todo el mundo lo utiliza. Para ubicar a la gente estamos hablando de Juan Carlos Gómez y Buenos Aires, ¿no? Claro, es la parte de atrás de un edificio, en realidad yo ni siquiera sabía que era de primaria el muro, porque es la parte de atrás y está hiperutilizada. No solamente por gente que milita en lo político, sino en lo comercial también se utiliza mucho. Y bueno, cuando estábamos ahí, ya estábamos por finalizar,
faltaban algunas cosas, pero ahí fue cuando vino la policía, se quedaron, vino un primer patrullero, después vino un segundo patrullero, nos pidieron los datos, quedaron un rato, porque le preguntamos qué pasaba. O sea, llega el primer patrullero y bajan y empiezan a hablar con ustedes, ¿o simplemente los estaban mirando? Mirá, fue en abril, pero por lo que yo recuerdo, con el que primero hablaron fueron con Gerardo, que fue el compañero que vino antes, y ahí le pidieron los datos, le preguntaron quiénes éramos, dijimos que éramos militantes del barrio, de hace un montón, y después cae otro patrullero, y hay un momento, creo, mirá, no quiero mentir, pero yo me quedé con la impresión de que fue como una hora en donde estuvieron averiguando y llamando para ver qué hacer, en realidad, porque fue de oficio que actuaron, no es que nadie denunció, no es que denunció primaria ni ningún vecino de la zona. Actuaron de oficio, nos pidieron los datos y después estuvieron un montón averiguando a ver si eso era un delito, si no era un delito, en qué se marcaba. Y bueno, y ahí nos dijeron que, bueno, de hecho nunca nos dijeron que no pintáramos y se quedaron ahí hasta que finalizamos, nos pidieron los datos y nosotros nos fuimos, y ellos se quedaron un rato. Y después a los días siguientes nos empezaron a citar a cada uno. ¿Y qué sentiste cuando recibís la notificación? Porque, bueno, lo decías recién, desde los 17 que estás militando, no sé si alguna vez habías pasado por una situación similar. Siempre pasaba de que a veces capaz que te preguntaban algo, o estás pintando y te preguntaban, pasaba la policía y preguntaba o averiguaba, pero nunca pasaba más de eso. Y en realidad a mí fui la última, entonces yo ya sabía que en algún momento me iban a llamar. Me llamaron 2 días antes, creo que, de tener que ir a declarar, me mandaron la notificación. Y bueno, en la expectativa, con ansiedad también, porque sí, nunca me había pasado en realidad. En ese sentido, Valeria, el caso estuvo detenido en su momento porque, bueno, los abogados presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para anular el juicio, pero eso fue rechazado. ¿Qué argumento se manejó en ese momento para rechazar esto? Bueno, el argumento principal de la Suprema Corte de Justicia es que la protección de la propiedad está por encima del derecho a la libertad de expresión, lo cual también es grave, sobre todo porque de alguna forma argumenta que una comunidad, en este caso nuestra comunidad, de alguna forma para que pueda vivir pacíficamente y en convivencia, marca y determina determinados patrones de comportamiento, y por lo tanto entiende que hay muchas formas de manifestar, digamos, ciertas posiciones que no sean expresarlo, digamos, en la vía pública. Lo cual evidentemente, de alguna forma, por un lado, contraría una tradición histórica del movimiento popular uruguayo que es clara y que de alguna forma no merece ni explicación, pero a su vez también visibiliza una débil comprensión por parte de los ministros de algunos estándares internacionales en relación a la protección de la libertad de expresión y de las medidas que se tienen que implementar para limitar, cuando se debe limitar o un Estado decide limitar un derecho, tiene que ser razonable. Hay un concepto que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es precisamente llamado el test tripartito, en el cual establece que, bueno, que la limitación de un derecho tiene que estar, por ejemplo, fundamentado en una norma y que eso sea razonable y que esa razonabilidad a su vez esté fundada en un interés superior que esté garantizado precisamente en estos estándares internacionales, que sea, por ejemplo, para salvaguardar un derecho. Esto, ¿dónde se ve más claro? En que, bueno, la libertad de expresión tiene un límite cuando se discrimina, cuando hay una apología al delito, al odio, y eso evidentemente es parte de lo que se genera como una posible razonabilidad para la limitación del derecho. Pero sin duda, en este caso, mencionar que se afecta la propiedad cuando es una pintada al agua, cuando además fue una pintada que ni siquiera duró en el tiempo, o sea, fue rápidamente borrada y que no generó ningún tipo de deterioro, sino que simplemente formaba parte de este ejercicio anual, histórico, organizado, de la militancia social y política de las y los compañeros, y por lo tanto, bueno, vemos que no existe esa razonabilidad, pero evidentemente vimos que la Corte no priorizó en este caso como principio democrático la protección del derecho a la libertad de expresión y la protesta pacífica. La libertad de expresión además es un derecho constitucionalmente reconocido y por lo tanto entendemos que
que no había una colisión de derechos con la propiedad y que además, por supuesto, que esta forma de expresión a través de los muros no afecta la convivencia de nuestro país y que entendemos que incluso en esta idea del concepto de dosimetría penal, de identificar qué es lo que se persigue penalmente con mayor énfasis, estamos en un contexto donde se persigue con énfasis cuando se empuña un pincel para pintar, cuando se señala, se investiga a una olla popular, pero que es tolerante, por ejemplo, cuando hay casos de corrupción, cuando hay casos donde se involucran altas jerarquías vinculadas a estafas millonarias, a actuaciones que evidentemente sí afectan a la comunidad y que se actúa de una manera distinta, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que identificar eso cuando vemos estas situaciones, porque es muy preocupante cuando, insisto con esto, cuando se utiliza el derecho penal para resolver situaciones que tendrían que tener otra vía de resolución, otra vía de entendimiento. La fiscal pidió 15 días de trabajo comunitario, el juez terminó otorgando 8, se apeló este fallo, esta condena. ¿Qué expectativa tienen a propósito con esa apelación? Bueno, no sé, que entren en razón, capaz. Vendría a ser otra gente en realidad ahora la que va a juzgar, así que no podría decírtelo. No tenía la expectativa de que me fueran a procesar por pintar un muro, que es algo que vengo haciendo y lo hace, creo que cualquier militante, no solamente un partido político, un centro estudiante, una comisión barrial, hasta los gurises, no sé, que hinchan por un cuadro indeterminado. O sea, es una práctica muy común como para criminalizarla. Entonces, no sé, a mí me parece que, la verdad no sabría decirte, capaz que no pasa nada, pero ya el hecho de que haya pasado y de que estemos en estas circunstancias y que la gente no sepa si puede salir a pintar, si no puede salir a pintar, si esto es un delito o no, y que se confunda lo que es una falta que en realidad no tiene nada que ver con pintar, sino con destruir o con dañar el espacio público, bueno, no me esperaba. Si a mí me decían, mira, hace 1 año y medio atrás, mira, van a empezar a procesar gente por pintar, o por lo menos vas a ser la primera procesada por pintar un muro que pintaste toda la vida, no lo hubiera creído. Entonces no sabría, porque es incierto el panorama, justamente lo que genera es poca previsibilidad este tipo de acciones y le quita confianza a la institucionalidad. ¿No? Porque yo creo que en realidad lo que molestó, primero que nada a la policía, lo que le llamó la atención fue el mensaje, en un lugar céntrico, no en cualquier lugar, en un lugar muy céntrico, y bueno, y después esa mirada fue compartida por la fiscal y por la jueza. Entonces como que, no sé, y al ver que tampoco tienen no hay argumentación de por qué esto se ajusta a una falta y no sienten la necesidad de tener que explicar cómo llegaron a esa sanción, es como, bueno, siento como que en realidad lo que se criminaliza no solamente es la pintada, sino el mensaje particular de esa pintada. Porque al día de hoy todo el mundo pinta, gente incluso que está vinculada al partido de gobierno, lo publica en todos lados, e incluso hasta con mensajes de odio, y no veo que pase nada. Recordemos qué era que decían, cuál era la leyenda en el muro. La vida por el socialismo, 50 aniversario de los 8 comunistas asesinados en el Paso Molino, que justamente fueron asesinados por ser parte de un partido comunista, por enfrentarse al autoritarismo, un partido que después fue perseguido, fue en el 72, no fue en el 73, porque después vienen esos discursos que se quieren instaurar ahora, de los 2 demonios y de que la guerrilla y no sé qué. Estos eran militantes que estaban cuidando un local y que fueron asesinados por policías, por fuerzas paramilitares. Los hicieron salir, estaban desarmados, los hicieron salir, los fueron matando a medida que iban saliendo y algunos los dejaron desangrarse sin que vinieran las ambulancias que estaban esperando al lado. No los dejaron atenderse para que se murieran desangrados en la calle. Y eso sigue impune hoy. Y eso fue lo que fue reprimido hoy, o sea, hoy 2022, ¿no? con el tema del muro. Entonces yo creo que lo que les molestó fue eso, que volviera a aparecer la palabra socialismo, que ver una hoz y martillo gigante en pleno centro, porque son símbolos que capaz que pueden estar en la periferia, pero cuando ya se acerca al casco histórico, al centro, donde está Presidencia, donde vive gente de capas medias para arriba, ahí ya no gusta tanto. Entonces ahí sí tiene que estar limpio la cara de la ciudad, ¿no? La cara de la ciudad que definen algunos, por lo menos por lo que he escuchado en los debates que se han dado sobre este tema en otros medios. Y bueno, yo creo que eso fue lo que molestó. Y bueno, capaz que no, que me demuestran lo contrario. Veremos ahora en la apelación. Les propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando sobre este tema, ¿no? De los 4 militantes del Partido Comunista que fueron imputados por pintar un muro en la Ciudad Vieja. Estamos hablando con la abogada Valeria España y con Lucía Hual, que es una de las militantes también, procesada. En ese caso, imputada. Lucía, ¿vas a seguir pintando muros, por ejemplo? ¿Vas a seguir pintando? Sí, seguro que sí. No sé si voy a poder pintar ese muro de nuevo, pero sí, porque es una actividad propia de la militancia y del campo popular en Uruguay. Es como... por eso me parece muy loco lo que hicieron. Y ahí es donde creo que le sacan seriedad a la institucionalidad, porque realmente, ¿qué van a estar persiguiendo a todo el mundo que haga alguna pintada en un muro random de Montevideo? Estamos hablando de un muro que no es la casa de nadie, que no fue destruido, que es un muro que hay un consenso, pareciera que hubiese un consenso de distintos actores de utilizarlo y nunca pasó nada. Entonces, no, porque hay que separar, porque después la gente piensa que en realidad lo que estamos planteando es ir a pintar cualquier muro de cualquier persona. No, estamos hablando de cuestiones coherentes, ¿no? Y yo creo que sí, voy a seguir pintando, porque si no que tengo que dejar de militar, porque a alguien se le ocurrió que usar una ley, acomodarla como quiso y decir que las pintadas ahora son ilegales y que son, o sea, que se penalizan, o sea, estamos hablando de que se penalizan, ¿no? De que hay recursos institucionales para abordar esas situaciones que con los vecinos nos podemos manejar nosotros mismos, incluso si a alguien le molesta. Entonces, como que es una mirada bastante autoritaria, me parece, y creo que eso hay que salir a luchar contra eso. Ya en el final, Valeria, esto se va a resolver el próximo año después de la feria judicial, ¿no? En ese sentido. Sí, y además igualmente existe también la posibilidad, además de la apelación, de poder presentar opiniones expertas en relación a esto. También, obviamente, esto es un tema que se ha visto no solamente a nivel local, sino que han manifestado su preocupación otras organizaciones amigas de la región que han estado con contextos de limitación de la libertad de expresión parecidos a lo que está ocurriendo acá, como en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Ecuador. Y bueno, la idea es que se pueda presentar un amicus curiae, que es una herramienta que existe para poder generar insumos, en este caso al juzgado penal que entienda de la causa, y que bueno, insumos en los cuales poder aportar precisamente a la justicia esta mirada sobre los riesgos que implica el uso del derecho penal de una manera indiscriminada, y sobre todo con esto último que traía Lucía, que me parece fundamental, que es no la cuestión que se está diciendo sobre el deterioro de un bien público, porque eso no ocurrió, no hubo ningún deterioro, que además quita el foco de lo central. El foco de lo central es que esta acción limita el derecho a la libertad de expresión de una forma irracional, no justificada, y además genera un precedente intimidatorio y disciplinador para la sociedad, que bueno, que es muy peligroso, y evidentemente no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante este tipo de situaciones. Valeria y Lucía, les agradezco su visita esta noche aquí a Lado B. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, se vienen minutos desenfrenadas. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.